Muy buenos días, queridos hermanos. Ya estamos una vez más en este lugar. Queremos compartir con todos ustedes una vez más el mensaje de la palabra del Señor. Y hoy quiero también compartir con ustedes algo de suma importancia y es una enseñanza muy fundamental para nosotros como hijos de Dios. Y puse como título a este mensaje: ¿Cómo ganar la guerra? ¿Cómo ganar la guerra? Nosotros sabemos que dice la palabra del Señor que hay dos reinos que están enfrentados, digamos, acá en la tierra, que es el reino de las tinieblas y es el reino de la luz. Jesús, cuando Él comenzó a predicar, Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nosotros al aceptar a Jesús hemos comenzado a caminar con el Señor en su reino. Entonces, quiero en esta mañana compartir algo muy importante y quiero compartirte 3 puntos principales y fundamentales cómo tú tienes que hacer para ganar la guerra, para poder perseverar, para poder mantenerte firme, para poder vencer las dificultades, las tentaciones, para poder vencer a las tinieblas y mantenerte firme en el reino de la luz. ¿Y qué más ejemplo que nosotros podemos tomar? Es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso quiero leerte pasaje muy importante que podamos tomar como guía en esta mañana, que es el libro de Filipenses, el Filipenses capítulo 2, versículo 7 al 9. Dice la palabra del Señor, hablando por Jesús, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiero que entienda algo. El primer punto principal es que debemos usar las armas correctas, y a la luz del pasaje que te acabo de leer, cuando nosotros hablamos de cómo ganar la guerra, cómo nosotros enfrentar este mundo de tiniebla que se opone, que batalla, que lucha en contra de nosotros para que nosotros no podamos hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero mostrarte algo muy importante y fundamental para nosotros, que la palabra del Señor nos dice, de acuerdo al pasaje que te acabo de leer, el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él venía con un propósito específico, era recuperar la posición del hombre, aquello que el hombre había perdido en el Edén. Dice la palabra del Señor que Satanás, por engaño, lo hizo desobedecer a Adán, a Eva, y a consecuencia de eso entró el pecado en el mundo, entró la muerte, y así sucesivamente el hombre fracasó con lo que Dios había diseñado para él sobre la tierra. Pero dice la palabra del Señor que Jesús es el segundo Adán. Él vino también con ese propósito de Dios de poder enfrentar al enemigo y poder destruir al enemigo y poder así de esa manera darnos a nosotros la oportunidad nuevamente para que nosotros podamos recuperar esa posición que teníamos en el principio con el Señor. Entonces, quiero mostrarte algo muy importante, porque cuando nosotros hablamos de guerra, nosotros muchas veces pensamos que tenemos que buscar estrategias, que tenemos que hacer muchas veces ayuno, oración, guerra espiritual, de diferentes tipos de oraciones. Ahora quiero que me entienda algo. No te estoy queriendo decir que no debemos hacer esas cosas, pero quiero llevarte a algo más importante, que como hijo de Dios, para que tú no te apartes del camino del Señor, para que el enemigo no gane ventaja en tu vida, nosotros tenemos que ver el ejemplo en la palabra del Señor, que es la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Y de acuerdo al pasaje que acabamos de leer en Filipenses 2, versículo 7 al 9, dice la palabra del Señor, escuche bien lo que dice que Jesús se despojó. Dice que el Señor
se despojó de todo lo que él poseía, de la gloria que tenía, y estando, dice, en la condición de hombre, dice que el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál es el arma principal que tú tienes que utilizar, que yo tengo que utilizar para poder ganar la guerra, para poder mantenerme firme, para poder mantenerme en la posición que Dios quiere que yo esté? De acuerdo a la luz de este pasaje, encontramos que es la obediencia. Es algo muy fundamental que quiero que tú aprendas a trabajar en tu vida como hijo, como hija de Dios, para que el caminar con el Señor sea exitoso en tu vida, para que el caminar con el Señor puedas ver diferencia, puedas lograr lo que Dios quiere que tú puedas lograr en esta vida como hijo de Él, como hija de Él. La palabra del Señor nos muestra eso, es la obediencia, que fue lo que Satanás metió en el huerto del Edén, la desobediencia, porque cuando Dios le dice a Adán y a Eva que había una fruta de la cual ellos no debían tocar, entonces Satanás vino a través de la serpiente, con astucia, con engaño, llevó a Adán y a Eva a desobedecer a Dios. Entonces, cuando Jesús viene sobre la tierra, Él viene también con un propósito, y usted va a encontrar que Satanás también tentó a Jesús para que Jesús desobedeciera. ¿Se acuerdan, verdad? En el desierto, cuando Jesús estaba ayunando, Satanás vino a tentarle. ¿Y qué era el propósito de Satanás? Era hacerlo a Jesús desobedecer a su Padre Celestial. Pero cuando usted analiza la vida de Jesús, usted va a encontrar que Jesús dice en varios pasajes, vemos la vida de Jesús, Él siempre está diciendo que Él no actúa conforme a su propia voluntad. Él dice que Él siempre está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios le envió a hacer. Él siempre recalcó eso, que todo lo que Él hablaba era lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces, mirando el pasaje que acabamos de leer, nos muestra que Jesús venció a través de la obediencia. Eso es lo que hizo. Mire que cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando, dice la palabra del Señor que por unos instantes Jesús oraba, dice, en agonía, y dice que estaba sudando, y que el sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Era una lucha tremenda, que Jesús llega a un momento dado, Jesús dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero inmediatamente corrige eso y dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está manteniéndose siempre en la obediencia a su Padre Celestial. O sea, es una palabra, podríamos decir, muy sencilla, pero que nosotros la hacemos muy complicada. No es tan difícil caminar con el Señor. No es tan difícil, digamos, Jesús ya hizo, Él por nosotros hizo ya el trabajo que tenía que hacer. Ahora nosotros solamente tenemos que obedecer. El trabajo tuyo, el trabajo mío es obedecer la palabra, es obedecer al Señor, es obedecer. Y ese es el arma fundamental que nunca el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que dejar. Tenemos que valorar, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos por obedecer. Cuando el Señor también, nosotros vemos, le habla a Josué en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente para obedecer lo que él mandaba, lo que estaba escrito en la ley de Moisés, para que las cosas salgan bien. Entonces, el arma principal que usted tiene que utilizar es el arma que usó Jesús, que es la obediencia. Y dice la palabra del Señor que Él dice que se humilló
haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabe qué dice? ¿Cuál fue el premio a la obediencia? Dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese fue el premio. Ese fue el premio para Jesús, la obediencia. Y dice que Dios lo exaltó, Dios lo levantó. Él dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, tenemos que ser obedientes, tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Es la obediencia. Por eso es necesario meditar en la palabra y obedecer al Señor en la palabra. Pero Satanás siempre va a tratar de desviarnos a nosotros. Siempre va a buscar la forma de apartarnos a nosotros de las cosas de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios. Por lo cual nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor que nos dé inteligencia, que nos dé al Señor discernimiento para que nosotros podamos entender, comprender el valor que es la obediencia, el significado que es obedecer la palabra del Señor, ser obediente a lo que Dios nos manda a nosotros en su palabra, cómo tenemos que conducirnos. De eso nosotros no tenemos que movernos, no tenemos ningún otro trabajo que hacer que obedecerle al Señor. Cuando nosotros aplicamos a nuestro razonamiento humano, y eso es lo que el enemigo quiere, que tú como hijo de Dios no actúes en obediencia, sino que tú actúes con tu propio razonamiento humano, tratando de razonar todo lo que Dios te dice. Ese es el propósito del enemigo. Pero cuando nosotros entendemos, dice la palabra, que Jesús se despojó, dice que Jesús se humilló hasta lo sumo, y como un siervo obediente a todo lo que Dios le mandó hacer. Lo maltrataron, lo escupieron, lo insultaron, pero él se mantuvo obediente. Dice que no abrió su boca, y dice el pasaje de Isaías que él, como cordero que fue llevado al matadero, enmudeció, obedeció a todo lo que su padre le mandó. Así que quiero que entienda esta palabra. Ore al Señor por esta palabra. Pídale al Señor que le dé un espíritu de obediencia. Pídale al Señor que le revele estos misterios, que son cosas fundamentales, son principios en la palabra de Dios que nosotros no tenemos que desconocer. Pero el enemigo quiere que nosotros vivamos desconociendo eso, que nosotros estemos en esa situación, porque de esa manera Dios no puede respaldarte, no puede respaldarme como Él quiere hacerlo cuando nosotros estamos en desobediencia. Por eso es fundamental la obediencia. Te voy a dar otro punto importante, cómo ganar la guerra. El segundo punto es, debemos aprender a dejar al Espíritu Santo que Él haga el trabajo. Escuche bien, debemos dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo. ¿Me entiende? Segundo punto, dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo. Dice la palabra del Señor, Jesús dijo que Él vino para eso. Él vino para enseñarnos. Él vino con ese fin, con ese propósito. Y nosotros encontramos también en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, en el versículo 6, donde Dios le habla a Zorobabel y dice que no es con ejército, no es con fuerza humana, dice, es con mi espíritu. Es el Espíritu Santo, el cual, porque es con el Espíritu Santo, porque dice que nuestra lucha no es con humanos, nuestra lucha no es con cosas visibles, nuestra lucha es con huestes de maldad, dice la palabra del Señor. Nuestra lucha es con las tinieblas, es con fuerzas espirituales, por lo cual nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no tenemos la capacidad para poder enfrentarnos a ese enemigo invisible que tenemos. Pero Dios dice que Él nos ha dado al Espíritu Santo, y por eso usted tiene que entender, como dice en Zacarías, no es con mi fuerza, dice, es
con mi espíritu. Tenemos que aprender a dejar que el Espíritu haga el trabajo. ¿Cómo dejamos que el Espíritu Santo haga el trabajo? Cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nosotros buscamos de Él, cuando nosotros entregamos todo a Él. El Espíritu Santo va a empezar a trabajar en tu vida, va a empezar a trabajar en tu mente, y el Espíritu Santo te va a ir dando las indicaciones, cómo tenemos que hacer las cosas, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, dónde no tenemos que ir. El Espíritu Santo nos va a guiar. Es algo, esos son misterios que encontramos en la palabra. Usted solo busca al Señor, entrega y dice al Espíritu Santo, quiero que tú trabajes a través de mí. Espíritu Santo, quiero que tú me guíes. Espíritu Santo, quiero que me muestre. Y el Espíritu Santo va a traer ideas a tu vida. El Espíritu Santo te va a traer ideas claras. El Espíritu Santo muchas veces te va a hablar en tu espíritu, pero a veces te va a traer ideas que Él está poniendo en tu mente, cómo tú tienes que avanzar. No es muchas veces emocionalmente nosotros queremos avanzar, queremos llevar todo por delante, pero el enemigo es astuto. Él tiene más experiencia con nosotros en el mundo espiritual. Entonces Él sabe dónde nosotros estamos fallando, dónde Él puede hacernos daño, pero el Espíritu Santo, sí, Él es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces tenés que aprender a rendirte al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo. Recuerde siempre eso. No somos nosotros lo que hacemos. No tenemos nosotros la capacidad para hacerlo. No podemos nosotros con nuestra fuerza humana. Por eso hay que rendirse al Espíritu Santo. Y cuando usted mira la vida de Jesús, dice la palabra del Señor, que Jesús, estando en esa condición de hombre, Él dice que llevaba una vida llena del Espíritu Santo. Y cuando usted mira en el libro de Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro le habla a Cornelio, el apóstol Pedro le dice, este Jesús, varón temeroso de Dios, que fue usado por el Espíritu Santo y anduvo haciendo milagros y prodigios. ¿Quién hacía esa obra a través de Jesús? Dice la palabra que era el Espíritu Santo. Entonces, Él mismo también, despojándose y en esa condición de hombre, Jesús se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros también debemos hacer lo mismo. ¿Se da cuenta? Quiero que me capte lo que le estoy transmitiendo. ¿Se da cuenta que solamente tenemos que rendirnos al Señor, obedecerle al Señor, dejar que el Señor trabaje, y entonces las cosas funcionan? No debemos complicarlo. Y te quiero dar un punto más, es vestirnos correctamente con la armadura del Señor. Y eso nosotros lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, donde la palabra del Señor nos dice a nosotros. Este es un mensaje mucho más prolongado, y ahora cuando tengamos la oportunidad de estar juntos ya otra vez en el templo, vamos a desarrollarlo más ampliamente para explicarte mucho más detalladamente. Pero dice la palabra del Señor que nosotros debemos vestirnos con la armadura de Dios. Y acá en estos versículos nos da indicaciones específicas. Puedes leerlo, Efesios 6, 10 al 18, tal vez tú puedes decir, yo ya lo leí muchas veces, pero no siempre es necesario solamente leerlo, sino hay que meditarlo, hay que pedirle al Señor que te revele la palabra, al Espíritu Santo que te muestre. Y ahí dice que tenemos que aprender a vestirnos correctamente para que podamos resistir a la fuerza del enemigo. Y si nosotros aprendemos, escuche en esta mañana lo que le estoy transmitiendo. Si nosotros aprendemos a trabajar de esta manera, a buscar entenderle al Señor, a buscar crecer en el Señor, a buscar rendir nuestra vida al Señor, el Señor te va a ir mostrando cosas grandes y ocultas, como dice, que tú no conoces, y vas a ver que el caminar con Cristo va mucho más allá que tener puesta solamente la mirada en las cosas terrenales. Y yo te desafío, atrévete y comienza a trabajar en tu vida.
Comienza a buscar esto que te estoy transmitiendo y vas a ver el resultado que va a haber. Vas a ver el cambio que vas a ver en tu vida. Vas a ver que verdaderamente vale la pena caminar con el Señor. Vas a ver que es una aventura, podríamos decir en otras palabras, el caminar con el Señor, cuando solamente aprendemos a tomar las decisiones correctas, a hacer los deberes correctamente. No, nosotros muchas veces nos enfocamos más en querer solucionar nosotros las cosas con nuestra fuerza, cuando tenemos todo el potencial de parte de Dios con nosotros para que las cosas funcionen de la mejor manera correcta como Dios quiere que funcione. Entonces, para culminar, te dije algo muy importante. ¿Cómo vas a ganar la guerra? Usar las armas correctas, que es lo que hizo Jesús, la obediencia, someternos a Dios. Eso dice también el libro de Santiago, que tenemos que someternos a Dios para poder resistir al enemigo y Él va a huir de nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo, dejarlo al Espíritu Santo que Él trabaje a través de tu vida. Y tercero, tenemos que vestirnos con la armadura correcta para que podamos hacer frente a la fuerza de las tinieblas. Vamos a orar en esta mañana, que el Espíritu Santo en esta mañana te ministre, que abra tu entendimiento, que el Espíritu Santo te muestre cómo tienes que avanzar en el camino del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias en esta mañana, en esta oportunidad, Señor, por permitirnos compartir esta palabra. Señor, oro por cada oyente, por cada persona que está, Señor, escuchando este mensaje. Señor, que en este día tú puedas abrirle el entendimiento, puedas, Señor, revelarle los propósitos que tú tienes para su vida, Señor, y que traigas bendiciones, Señor, espirituales sobre cada uno de ellos. Señor, oro también si alguien está enfermo, traiga sanidad en esta mañana. Si alguien está pasando algún problema, alguna situación difícil, Señor, en el nombre de Jesús yo proclamo sanidad en este día. Proclamo que el poder del Espíritu Santo comienza a obrar ese milagro, Señor, en cada hogar, en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También, querido oyente, si tú estás escuchando por primera vez, o tal vez tú te apartaste del camino del Señor, yo quiero guiarte en esta mañana en oración para que tú recibas a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo, dile: Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias porque he escuchado tu palabra. Y Señor, reconozco que te necesito. Y en este día abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Salvador personal, único y suficiente de mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga ricamente y hasta la próxima.